Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Desde dónde nos estéis viendo? ¿Cuándo nos estéis viendo? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? A ver quién hay por aquí esta tarde de Club de Lectura Simétrico, un miércoles más. Hoy es 15 de marzo de 2023. Ya veo por ahí a Teresa, a una de nuestras invitadas de hoy. Dame un minutito, Teresa. Gonzalo, dadme un segundito, que ya veo a Gonzalo también. Dadme un minutito para que se vayan conectando aquí nuestros asimétricos y nuestras asimétricas, a ver quién nos va a acompañar esta tarde. Y enseguida os doy paso. A ver, voy saludando. A ver. Veo a Antonio Río Vázquez, a Paloma GV, no, G Valdivia, veo a Ramón Gómez Salvador, veo a JHM, a Papetti Francesco. Bueno, veo un montón de gente ya conectándose. Muchísimas gracias a todos y a todas, como lo digo siempre, por acompañarnos, por apoyarnos, por vernos, en fin, de verdad, gracias. Ya veo a Joe Palak por ahí también. Un abrazo muy fuerte para él. Me alegro muchísimo de que sigamos aquí en el club. Ya va a hacer 3 años que empezó este club. Lo digo porque mañana, aprovecho y hago el spoiler, mañana voy a hacer un club extra, ¿vale? Vamos a hacer un club extra de celebración de los 3 años de Club de Lectura Simétrico. Ya sabéis que a lo que dedico un poco esa sesión es hacer el formato antiguo en el que yo pues me quedo aquí solita a cámara y leo un ratito con vosotros y con vosotras. Eso será mañana, ¿vale? Mañana también a las 7 lo anunciaré esta tarde para que estéis atentos y atentas. Me gusta mucho esa sesión cumpleañera porque, bueno, significa mucho para asimétricas, para mí y espero que para vosotros y para vosotras también, que nos habéis acompañado ya durante mucho tiempo y lo que nos queda, ¿vale? Así que nada, eso por ahí. Luego aprovecho rápidamente para agradecer a nuestros invitados de las 2 sesiones anteriores. La primera, la que estuvimos el 1 de marzo, si no me equivoco, el 1 de marzo estuvimos con Lucía Pérez Moreno, David Delgado Baudet y Laura Ruiz Morote, hablando del proyecto MUWO. Lo tenéis disponible, el vídeo, la sesión en nuestro canal de Instagram TV. Desde aquí un abrazo enorme a los tres, Lucía, David y Laura, por acompañarnos, por pasar ese ratito con nosotros. Y también voy a aprovechar desde aquí a dar un abrazo enorme también a María Oslé y Pepe de Coca, que estuvieron con nosotros la semana pasada, justo el martes 7, el martes 7 de marzo. Estuvimos en una visita maravillosa desde el pabellón de convenciones en la Feria del Campo de Madrid, en la Casa de Campo de Madrid. Tenéis también la sesión disponible. Veo que además os están gustando muchísimo estos dos últimos contenidos, sobre todo, bueno, todos, os gustan mucho todos y los veis mucho todos, pero en especial estos dos últimos, la verdad es que han sido, bueno, pues muy, muy, muy vistos y me encanta que os guste y que lo estéis disfrutando un montón. Desde aquí ya me callo yo y voy a empezar a dar paso a nuestros queridos invitados esta tarde, Gonzalo Sotelo y Teresa Raventós, porque venimos a hablar de este maravilloso catálogo. Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura. Vamos a hablar del artista, de las obras, de su trabajo como conservadores, comisarios, en fin, vamos a hablar de un montón de cosas con ellos y de Teresa, Gonzalo, espero que estéis preparados porque os mando ya la invitación. Vamos allá. Veo que no hay problema, Gonzalo. A ver que todo salga bien. Ayer hicimos la prueba, salió bien. Vamos a ver cómo va hoy. Ya sabéis que esto es un misterio, como el teatro. A ver a quién tengo por aquí. Tengo a Hola María, Gonzalo. Muy buenas tardes. ¿qué Y tal? tengo una planta. Sí, no sé por qué. Me voy a tener que salir y volver a entrar porque se ha ido esto. Sí, mejor, mejor. Porque lo de ver a la planta en vez de a ti, Teresa, pues no procede, la verdad. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues muy bien y enhorabuena y felicidades por los 3 años que llevas ya con toda esta maravilla de proyecto. Jo, muchísimas gracias. La verdad es que, en realidad, felicidades a todos y a todas vosotros, que sois los que me decís que sí a venir al club aquí, a la locura, porque sabéis que siempre soy muy pesada y me decís todos que sí, yo creo que por pesada y para que me calle un poco, y a todos y a todas los que nos ven ahí detrás, que nos han estado acompañando desde el minuto uno de este club, que es maravilloso poder contar con todos ellos y con todas ellas. Así que
A ver, espera, no sé si Teresa me ha enviado solicitud o no. Espera, vamos a intentarlo. A ver si así lo conseguimos. Eh, a ver. Ahora. ¡Sí! Ahora sí, menos mal. Digo, vamos a tener todo el rato aquí de invitado a una planta y va a ser un poco como, bueno, raro, ¿no? Va Va a a ser un quedar un poco poco raro. extraño, sí. Pero vamos, no. Oye, qué bien acompañada estoy hoy, de verdad. Gonzalo, Teresa, muchísimas gracias por venir al club. Tengo que decir que ambos han sido mis profes, así que estoy feliz y contenta de tenerles aquí esta tarde. Vamos a hablar no de la carrera ni de, ni de Por cómo era yo favor. como alumna. Ya otro día hablamos de eso, pero hoy venimos a hablar de este maravilloso catálogo. Pero antes de empezar, si os parece, os presento a los dos, ¿vale? Y rápidamente entramos en faena. ¿De acuerdo? Teresa, ¿está todo controlado? O tenemos No, ahí es una que me he dado situación? cuenta que no. O sea, si me oís bien, Sí. Sí. sí, pero esto es como si no lo usase. Ah, bueno, pues oye, Bueno, pues pues muy bien. vamos al aire Porque, español, sí, fenomenal. porque me acabo de dar cuenta que no Pues me funciona. O sea, todo lo que ayer funciona de maravilla, hoy no. bueno, Suele pero ocurrir. mira, pero te oímos bien, te vemos bien y si en algún momento hay algún problemilla, yo creo que nos damos cuenta rápido y nos lo van a activar también los que nos están viendo. Por cierto, abajo en la casita de comentarios, te no lo he dicho, pero ahí abajo podéis hacer preguntas, comentar, en fin, lo que queráis, porque a lo largo de la sesión intentaremos ahí meter vuestras preguntillas tanto para Gonzalo como para Teresa. Bueno, pues vamos allá, os presento y nos metemos manos a la obra. Hoy estamos empiezo por ti, Teresa Raventós, que es arquitecta por la ETSAM de Madrid y doctora arquitecta por la Universidad San Pablo CEU. Profesora desde 2007 y responsable del área de urbanística y ordenación del territorio en la Escuela Politécnica San Pablo CEU. Autora de numerosas publicaciones sobre investigación de vivienda social y militar en Madrid en el siglo XX y conservadora de la Fundación Pablo Palazuelo, donde participas, Teresa, desde 2007 en la catalogación de fondos inéditos de este autor. Bienvenida. Es la primera vez que viene Teresa al club, ahora que caigo, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez? ¡Uy, qué bien! Pues bienvenida por primera vez al Club de Lectura Simétrico. Vamos ahora con Gonzalo Sotelo, que es doctor arquitecto por la ETSAM UPM, con la tesis titulada Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto. Profesor actualmente del Departamento de Ideación Gráfica de la Universidad Politécnica de Madrid y además es comisario en la Fundación Pablo Palazuelo, en la que colabora como catalogador y desde el puesto de comisariando, valga la redundancia, lógicamente, exposiciones temporales. Ambos son autores, comisarios y coeditores de este maravilloso catálogo del que venimos a hablar hoy. Lo he dicho ya, pero lo vuelvo a repetir. Pablo Palazuelo, La línea como sueño de arquitectura. Yo no sé quién quiere empezar de los dos. ¿Quién se anima a contarnos qué tenemos hoy aquí? ¿Por dónde queréis empezar? Gonzalo, Teresa, ¿quién se lanza? Gonzalo, que el micrófono le Gonzalo. funciona. Venga, pues Gonzalo. Yo estoy como repito, porque yo ya le cogí el gusto a esto y me has vuelto a invitar, entonces pues vuelvo a estar aquí. Y te he vuelto a liar, además. No, Te he vuelto a liar a los dos. está muy bien, siempre es muy agradable. No, pues básicamente es la publicación del catálogo que acompaña a la exposición que inauguramos este pasado mes de febrero en el Museo ICO. Y lo que intenta es explicar la obra de Palazuelo desde un punto de vista más arquitectónico, es decir, conllevar no solamente los dibujos terminados o las obras terminadas que siempre se suelen enseñar, sino también sobre todo los proyectos de arquitectura. Y en este catálogo, claro, esto da aquí como para mucho. No vamos a enseñarlo todo, que lo sepáis, porque lo que tenéis que hacer es ir a ver la exposición, por cierto. Vamos a hacer así como una pasada, pero sí que me gustaría un poco hablar con vosotros, ya que habéis sido los autores intelectuales de este, ¿no? Digamos, de esta recopilación de este Palazuelo desconocido yo diría para muchos y para muchas, ¿no? Porque quizás estábamos acostumbrados a ver, como decías Gonzalo, la obra ya terminada, ¿no? Y de repente estamos viendo en la exposición y en el catálogo una cantidad ingente de documentación que habéis sido vosotros mismos los que habéis ido catalogando y recuperando.
en la Fundación. Contadnos cómo ha sido un poco ese proceso de descubrimiento. Pues a ver, todo empieza realmente con la tesis doctoral de Gonzalo, que se Ujú, publicó en la obra de Palazuelo. Le pudo conocer en vida antes de que él falleciese en el 2007, y cuando él ujú, fallece nos encargan la catalogación de todas las carpetas y toda la documentación que él tenía almacenada. Entonces, claro, ujú, es lo que comentas, es mucho más conocida esa obra de los grandes óleos, grandes esculturas y demás. Y cuando empezamos a ver la cantidad ingente que hay, 4.000 y pico obras que vimos, de sobre todo dibujos, guas, de más pequeño formato, más toda la parte del proceso, pues yo creo que al poco tiempo dijimos, esto tiene que conocerlo la gente. O sea, realmente ujú, es una fase y todo un proceso del artista que no es tan conocido o nada conocido. Y entonces, ujú, sobre todo, además, luego vimos esa relación con la arquitectura. Bueno, los dos somos profesores de arquitectura. Entonces, ujú, empezar a ver tanto papel de croquis, tanto dibujo a lápiz, y dijimos, esto lo tiene que disfrutar la gente igual que lo estamos disfrutando nosotros". ujú. Entonces, de ahí fue un poco el germen de la exposición. Voy a enseñar un poquito esto, ¿no? Para que os hagáis una idea de cada dibujo, ¿no? Cómo habéis ido ambos localizando toda esa secuencia de papeles, de dibujos, ¿no? De obra, en realidad, que no está terminada, pero que servía de trasfondo o primero, o de primeros pasos o de estructura base, ¿no? Para esas otras obras que podemos ver también algunas terminadas en la exposición, hay que decirlo, hay alguna obra terminada, ¿no? A mí me gustaría que me contarais un poco esta digamos, todo este trasfondo del que ya hablamos un poco cuando viniste a hablar de tu libro, ¿no? Gonzalo, por cierto, lo digo, Pablo Palazuelo, La vida onírica de la línea, que también es de ediciones asimétricas, así. Mira, ves, doble spoiler. Y es que me encanta, me encanta esta sesión. Entonces, me gustaría un poco que nos hablarais bueno, pues un poco de porque claro, contáis aquí en los textos introductorios, ¿no? Del catálogo, cómo os ibais encontrando con ellos, pero claro, esto no estaba ordenado así. ¿Cómo habéis hecho esta reconstrucción de la secuencia? ¿Qué método, o si es que había un método, o ha sido el puro descubrir? Contadme un poquito. Bueno, lo primero sería decir que todo esto también nace de un triple agradecimiento, ¿no? Porque es, por un lado, el de la Fundación Pablo Palazuelo, que es Ujú, la que permite que todo esto salga adelante, porque si no sería imposible, porque tiene una vocación de difusión, que si no, pues obviamente estas obras no hubiesen salido a la opinión pública, ni se hubiesen publicado ni en el libro, ni en la tesis, etcétera, etcétera. Por ujú, otro lado, también la Fundación ICO, que ha sido la que ha promovido también y ha hecho posible la exposición, y luego vosotros, que habéis conseguido editar un catálogo fabuloso, ¿no? O sea, que son como tres patas fundamentales para poder llegar hasta aquí. Y a la pregunta lo cuenta muy bien Teresa en el artículo, ¿no? Que está dentro del catálogo. Más allá de los textos promocionales de cada una de las fundaciones, o sea, del presidente de la fundación, también por parte del museo. El artículo de Teresa, y supongo que luego hablará ella más, se centra precisamente en cómo eran ese proceso de descubrimiento. El problema es que las carpetas estaban desordenadas, o sea, nos llevaban, cada cosa venía de su padre y de su madre, dicho mal y pronto. Y luego es intentar reconstruir los pasos, a partir de qué se parece a qué, esto parece que es de la misma época. El papel de croquis nos ayudó mucho, porque al ujú, superponer lo que luego aparece tanto en el vídeo como dentro del catálogo, también aparecen varias de esas superposiciones que utilicé en la tesis, pues sí ayuda a poder intentar reconstruir esos pasos. Pero mucho ha sido eh, prueba y error, principalmente porque o no había título, o no había fecha, o no había nada. O sea que no ha sido ujú, un camino sencillo, digamos. No eran ujú, carpetas, nosotros íbamos los sábados por la mañana allá a trabajar en la casa que tenía de la familia del artista, y nos iban trayendo carpetas. Primero había unas carpetas, una serie de carpetas ahí ya almacenadas que pensábamos que estarían más o menos colocadas. No. ujú. O sea, no. O sea, lo abrías y lo que cuento era sorpresa. O sea, no sabes exactamente qué te vas a encontrar.
Entonces, Ujú, pensábamos más o menos que esas eran las que tenían controladas, pero es que realmente cada sábado que íbamos iban trayendo más carpetas y más carpetas. ujú. Y cada una de ellas, algunas, pues igual alguna tenía muy pocos dibujos, muy poco material, pero igual alguna tenía ciento y pico dibujos. Que cuando abrías y tocaba Jo. dices, madre mía, toca una de las grandes. No vamos a acabar nunca. Dios mío, no. O sea, Otra vez no. no, a ver, al principio dices, ostras, voy a catalogar toda la obra de un artista como Palazuelo, además lo que no conoce nadie. Qué pasada. Ujú, O sea, y todo lo ujú. vamos a poder ver tranquilamente y medir y tomar notas y demás. Pero claro, cuando ya voy a llevar 2000 y pico, ya, o sea, la Yo- emoción se ha perdido. A ver, Sí, sí. o sea, se ha perdido según, porque de pronto igual llegaba una carpeta X que aparecía en no sé dónde y de pronto la abrías y Ujú, decías, ¡ah! Dios mío, ¿qué es esto? O sea, claro. que nos íbamos sorprendiendo, o sea, había veces que de pronto la carpeta un poco más sosa, así, claro, pero de pronto abrías Ujú, otra y decías, ostras, qué pasada, ¿no? Y era como volverte a reenganchar con la emoción, ¿no? Entonces era como ujú. un poco, de pronto tenías algún sábado valle y de mucho frío, también hay que decirlo, sábado valle y de mucho frío, y de pronto También lo cuentas en el artículo, por cierto, también lo cuentas en el artículo. mucho frío, hemos pasado ahí. Sí, Sí, sí. Sí. Pero es verdad sí, que otros sábados volvías con un subidón tremendo de ver algunas claro. piezas de algunas obras, algunos dibujos en Claro, también concreto. es que ese trabajo, ¿no? Como de recopilación y de catalogación al final es arduo, pero sirve también como para poder construir este nuevo discurso que estamos viendo, ¿no? De Palazuelo y Efectivamente. que estamos viendo, pues desde tu tesis, ¿no, Gonzalo? Hasta la exposición que ahora toma cuerpo aquí y el catálogo, ¿no? En ese sentido, Gonzalo, hablando ahora, por ejemplo, de tu artículo, tú hablas pues de bueno de el proceso gráfico, de la geometría o de las geometrías de Palazuelo, de la estructura interna. ¿Qué has ido descubriendo en todo ese proceso de catalogación, hablando de estas cosas, ¿no? De estos procesos, pues bueno, pues más de análisis, los procesos analíticos, por así decirlo. Pues en resumen he descubierto que el método de trabajo se parecía mucho al que utilizamos los arquitectos. Entonces, Ujú, lo veía bastante próximo y todo muy familiar en cuanto a el utilizar papeles que eran de calco, el tener siempre una geometría muy regulada, ser muy preciso en las medidas, a pesar de que podemos siempre ujú, pensar, ¿no? Que el artista siempre tiene un grado de libertad mucho mayor, ¿no? Entonces, ujú. precisamente aquí era interesante porque, bueno, no sé si se escucha, pero creo que tenemos un vecino que te saca un perro que parece como cujo y porque es que nunca lo saca y ahora mismo está ladrando muy fuerte. Bueno, no sé si él, no se Yo no escucha. lo oigo, yo Vale, no lo fenomenal. oigo, ¿no? No, Si hay alguien con oído élfico que sí lo oye, pero no, pues debe ser el que mata lo que la producción de sonido, porque es que ahora mismo es como si estuviera una película de Stephen King. Bueno, volviendo al tema, el Por hecho cierto, le es que gustaba bastante a Palazuelo. efectivamente le gustaba mucho Stephen King, no los mira, perros. no, los perros no, pero el Stephen King sí. Bueno, Sí. bien. Bueno, volviendo al tema, lo que veía sobre todo es eso, que precisamente lo que se presenta en la exposición y en el catálogo son proyectos y obras en las cuales tenía que ceñirse al menos a los límites, Ujú, pues lo que tenemos cuando hacemos una obra de arquitectura, que es una parcela, un cliente, unos ujú, requisitos. Entonces, era bastante interesante ver eso, que de hecho se establece la estructura tanto del libro como de la exposición en esos términos, de cómo se relaciona precisamente con los límites, ¿no? Y ujú, al hilo de lo que decías de geometría, pues había muchos escritos de Palazuelo. Lo que pasa es que él hablaba de algunos libros, pero no hablaba de algunos en concreto, ¿no? Entonces dejaba toda la puerta bastante abierta y era un poco ambiguo a la hora de hacer eso, ¿no? ujú, Entonces sí había algunos tratados de los cuales hablaba. Hay dos libros que están en la exposición. Uno es, y también en el artículo, es uno de Matira ujú, Yika. ujú, Esta es una versión en inglés. Y lo que hacía era trabajar con reproducciones del segmento áureo, lo hago más grande, ujú. pero con Ahí mejor. el triángulo y el pentágono en este caso, ¿no? Ujú, Y más adelante
probamos y funcionaba, era un libro, porque siempre hablaba de un misterioso libro oriental, y entonces descubrimos que había una base, o sea, lo que siempre intentaba buscar era una base geométrica que le sirviera de red sobre la que dibujar. Y lo que funcionaba era un libro de lacería árabe del siglo XIX de un francés llamado Bourgeois, que luego resulta que, sí, creo que estábamos ahí, exactamente, que se superponen las cosas. Ese en concreto es un mantel, que se ve con las manchas de grasa que tiene alrededor. Y lo que hay debajo es la superposición de ese mantel con los trazados de un libro, que es pues este libro, que además han hecho ya un montón de reproducciones. O sea, de hecho está ahora mismo, lo podéis encontrar bastante barato. Que viene con... Esta es la versión del año 73, pero ahora mismo hay otra digital. Y vienen con las 200 placas, ¿no? de planchas de diferentes elementos. El problema es que se han perdido los textos del principio. Eso sí aparecen en el libro que está en la exposición, ¿no? Pero mucha gente me decía eso, ¿no? Dice, ay, habéis descubierto el secreto de Palazuelos. Y dices, no, o sea, si esto lo puedes comprar, o sea, esto está en internet, pero nadie hace palazuelos, o sea. Claro. Sacar un palazuelo de ese libro, ahí es donde está el genio. Claro. Realmente ese libro lo puede comprar cualquiera, pero luego realmente dices, a ver, ¿cómo de estos trazados geométricos consigues una obra como para... Sale lo que sale, ¿no? Sí. Sí, voy a poner el análisis que hay en la página 24 del catálogo, Gonzalo, este de aquí, ¿no? Un poco este estudio. ¿Se ve a cámara porque no estoy viendo? Sí, se ve. Vale, genial. Pues un poco es esto, ¿no? O sea, que al final no es descubrir el secreto, pero sí dónde se apoyaba o qué referencias traía, ¿no? Eso también lo habéis evidenciado mucho en esas partes de la exposición, ¿no? Como una especie de recorrido casi temporal. Contadnos eso un poquito, cómo lo habéis planteado, esa estructura tanto de catálogo como de exposición, porque coincide. La estructura de la rampa. Bueno, la estructura de la rampa, que es la línea temporal, o la estructura de las secciones de la expo, que al final son un poco coincidentes, ¿no? Contadnos un poco esto. No, el tema de la estructura de la rampa nos ocurrió a nosotros en un viaje que hicimos y demás, y como una manera de intentar, conocemos la estructura del museo, las diferencias de alturas que tiene. Esa rampa que une las diferentes estancias, era como, algo hay que poner de la vida de él, porque tampoco es tan conocida. Entonces, poner todo ese mural enorme, hemos conseguido que se convierta en la cocina de las fiestas. Porque cuando está el museo lleno, hay siempre un atasco de gente en esa rampa, viéndolo todo lo que hay, porque tiene muchísima información. Entonces, no tienes solo la información de las obras que no están expuestas, porque por mil motivos, sino que tienes fotos de él que no es fácil ver, fotos personales de él y de con la gente que ha conocido y demás, y luego otras imágenes de algunas de las obras que están expuestas. Pues de una manera cronológica, porque sí que es cierto que creo que hemos comentado que la exposición no es cronológica. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Bueno, se podría hacer, pero no tendría sentido. O sea, el hacer una exposición cronológica de la obra de Palazuelo, o sea, él trabaja a partir de familias, y esas familias se pueden dejar en un momento dado una línea de pensamiento y retomarla 30 años después. Con lo cual, el hacerlo de manera cronológica en la exposición no tiene sentido. Entonces, en ese gran mural es el único que hay cronológico. Realmente. Como ordenado, ¿no? Todo ordenado. Entonces sí que sirve y separa a toda la gente siempre a ir mirando más cosas de la vida del artista, que no es tan conocido. Que por cierto, hay algunas fotos que sí que están en el catálogo, algunas, no todas. Es verdad, varias de las fotos de él personal, sí, además mucha gente le ha puesto cara, porque muchas veces no se le conocía a él en imagen, entonces muchas de ellas sí que están al inicio de cada uno de los capítulos, hay las fotos así, muy chulas. Gonzalo, que te hemos cortado, ¿qué ibas a decir? No, sí, nada más, lo de las fotos era divertido, porque el lunes pasado estuvimos con Antonio López y comentábamos si sonreía mucho o poco, ¿no? Entonces, en las fotografías.
No, que la estructura sí, de hecho en el catálogo se habla, ¿no? Que ahí estamos, sí. Es que cuando la gente se concentra para hacer algo, tampoco es necesario que esté sonriendo siempre, ¿no? No. No, nosotros sí porque sonreímos mucho y nos concentramos mucho sonriendo, pero no Efectivamente, es sí. necesario, no es No. necesario. Y en cuanto no solo al orden de esa rampa, ¿no? Mm. De ese orden cronológico, al orden, digamos, estructural o de familias que habéis propuesto para el catálogo y la exposición, ¿qué nos podéis contar de esto? Tened en cuenta que vamos a ir a ver la exposición aquí Sí, con el club, o sea que claro. no desvelemos mucho todavía, pero sí No. lo que hay en el catálogo. ¿Qué hay aquí? No sé quién lo quiere contar. ¿Gonzalo, por ejemplo? Vale, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que la estructura es en función de cómo se presenta Palazuelo contra los límites, o sea, o cómo se posiciona en el espacio, ¿no? Entonces, el comienzo es simplemente las influencias y la formación, o sea, el primer viaje que hace, ¿no? Y luego los demás capítulos, o sea, dentro del catálogo aparecen, siempre hay como una entradilla o sea, al principio están los textos, después vais a encontrar unas entradillas con una foto de Palazuelo en cada una de ellas, en la que se estructuran los diferentes capítulos, ¿no? Efectivamente, ahí estamos. Que lo que nos acerca es, muchas gracias María, nos acerca es exactamente a diferentes facetas, ¿no? Entonces, pues si trabaja con el espacio arquitectónico tanto en interior como exterior, ahí María todavía está enseñando la parte de la Sí, estoy en formación. la formación, perdón, Sí. me he No, retrasado, perdón. que no, que es el primer viaje que tiene, que es el viaje a Oxford. Entonces ahí tiene sobre todo una selección de trabajos de cuando era estudiante, ¿no? Luego tiene cuando trabaja tanto con interiores como exteriores, o sea, cuando trabaja con la arquitectura como globalidad, que le llamamos cerramientos habitables, y entonces son trabajos además que comparte con su hermano Juan, que él sí terminó la carrera, porque ahí es efectivamente. Teresa está enseñando la planta que nos da mucha pena ese proyecto para el hotel en la calle Princesa que no se llegó a construir, ¿no? Sí. Y luego, sí, ahí estamos. Y lo que pasa es que todas esas obras luego se reciclan, ¿no? Entonces, de la planta de Princesa, pues se hacen primero maquetas y después se hacen esculturas. Y luego es diferentes tratamientos, bien sean contra planos horizontales, planos verticales, la idea del laberinto, que también le llama mucho la atención. Vamos, tampoco hace falta ir por una, ¿no? Cuando es un No, tránsito. porque lo que tienen que hacer es ir a la exposición. Eso es lo No, que... no, lo que tengo que hacer es comprar el libro y leerlo y verlo Bueno, con mucho también. cariño. También hay una Sí, época en la que claro. le llama la atención es el dibujar con la luz, entonces hay 3 proyectos para vidrieras. Esa es la parte de los Bueno, laberintos. estos son los laberintos que he llegado tarde y voy a por las vidrieras ahora. Porque él vivió en París en una de las épocas cuando hizo su viaje más iniciático, que es cuando está en París. Pues tuve un estudio en la Rue Saint-Jacques, que está justo enfrente de San Severín, que tiene el ábside de la iglesia era con vidrieras, ¿no? Y siempre les decía que cuando se asomaba a la ventana decía que desde esa ventana él había soñado, ¿no? Y había soñado con poder dibujar con la luz, ¿no? Entonces había tres proyectos. De hecho, uno de los escritos es del arquitecto de Ramón Ayerza, que es uno de los restauradores de la iglesia parroquial de San Salvador en Guetaria, y se presentan por primera vez se exponen por primera vez los bocetos de esa vidriera, y se explica bastante bien, además, porque qué mejor manera. Hemos intentado siempre también en el catálogo invitar a todas las personas que habían colaborado de una forma más próxima con Palazuelo en las diferentes obras, y por eso no solamente estamos los 2 autores y comisarios, sino que también contamos con Mariano Bayón, contamos con Pere Casanovas, que es el escultor de Maresme que hizo todas las esculturas con Pablo Palazuelo, y también contamos con Ángela García Paredes y Ignacio García Paredes, que sí trabajaron con García Paredes padre, digamos, que era el que realizó el Auditorio de Madrid, y hay un proyecto bastante importante sobre él, ¿no?
Es decir, que lo que... Ay, que se nos ha cortado. Gonzalo, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver si lo ¿Sigo? recuperamos. Espera, Gonzalo, que te hemos perdido Vale. total. ¿Por qué? Ah, no sabemos por qué, es un misterio, pero ya estás de Yo vuelta. sigo. Adelante. Una planta, o sea que tampoco... No sé, ¿qué ha pasado? Adelante la conexión con Gonzalo, que ya está. Ah, no, pues no está. Gonzalo, está que no está. Yo te diría que pruebes a salir y a No, volver a entrar por si he metido acaso. wifi por si acaso. ¿Puede ser? Pues entonces venga. Ahora sí, perfecto, dale. Vale, sí, vale. No sé dónde me ha cortado. Estaba hablando de la gente que había Pues colaborado en el catálogo. exacto, estabas hablando ahora mismo de García de Paredes. Vale, pues y comentaba que habían escrito Ángela e Ignacio, no sé si eso habías entrado en el vídeo o no. Sí, vale. Eso sí. Bueno, menos mal, que parece que era como la censura. Entonces, es decir, que lo que hemos intentado ha sido reconstruir hasta dónde hemos llegado, porque también propusimos a Rafael Moneo que trabajase también en el catálogo, pero por motivos de agenda no pudo colaborar, en fin. Y otras personas que por diferentes motivos, pues era difícil que pudieran escribir. Entonces, hemos intentado recopilar ya no solamente la visión propia a través de los trabajos de Palazuelos, sino la gente que ha estado trabajando con él, ¿no? Que estaba más próxima a él, ¿no? Y yo creo que han sido las grandes contribuciones de este catálogo, que yo creo que le dan bastante valor. Desde luego, pero es un privilegio, ¿no? También poder leerlo desde ese punto. Dos cosas que yo creo que se pueden relacionar, que habéis dicho una cada uno. Teresa, tú hablabas como de familias que luego que él podía dejar y luego se recuperaban años más tarde, ¿no? Y Gonzalo, esta cuestión de que esos dibujos que quizá no se hacían, pero que tomaban forma en otros proyectos, yo creo que estas dos cosas que están muy conectadas. Contadnos un poco esta faceta de Palazuelo, ¿no? Porque voy a llamarlo reciclaje, porque quizá no es reciclaje, quizá es transformación, no lo sé. Ahora, Contadme vosotros. clase, economía circular, ponle el nombre que Como quieras, queramos. pero él lo está usando durante toda su obra. O sea, antes enseñaba esa planta de ese museo que no se llevó a cabo, que si se hubiese llevado a cabo hubiese sido una pasada y lo hubiésemos estudiado en todas las escuelas de arquitectura. Bueno, pues eso al final derivó en una serie de esculturas. Ese, justo. Entonces, había muchos proyectos, o sea, sí, en la exposición, en el catálogo son 12 obras que se llevan a cabo y 12 proyectos que no se llevan a cabo. Pero las ideas y todo el trabajo volcado en esos proyectos no es trabajo humano. O sea, vamos a ver y se verá como muchas de esas ideas que no se llevan a cabo, luego se reutilizan esas ideas y todo ese esfuerzo tremendo se reutiliza luego en otras obras. Y entonces veremos de pronto cómo el artesonado de la Casa Huarte de pronto aparece como origen de una serie de esculturas. Y dices, es el mismo dibujo en origen, pero deriva hacia otros temas. Otras ideas de laberintos que no salen adelante, pues terminan convirtiéndose en esculturas de un tamaño más pequeño. O sea que a lo largo de todo el proceso, o sea, el esfuerzo que es de desarrollar, por ejemplo, en esa, termina siendo al final una escultura magnífica que se puede ver en la exposición. Entonces, todo el esfuerzo tremendo que lleva el poder llevar adelante una idea y plasmarla de alguna manera, ya sean dibujos de papel de croquis, en un wash o lo que sea, o en una pequeña maqueta, luego si eso no sale adelante, o incluso si sale adelante, bueno, pues igual se retoma 20, 30 años después, o unos pocos años después, y igual en otro tipo de formato o en un formato completamente distinto. Entonces, ahora que estamos un poco con el tema de reutilización, de economía circular y demás, dices, bueno, pues toda su obra lo es, realmente, en este aspecto. También es muy interesante que lo contáis. Ahora no recuerdo quién de los dos en los vídeos que está ahora sacando el Museo Ico, no sé quién de los dos, creo que eres tú, Gonzalo, pero no estoy segura. Estos juegos también que hace de esas mismas obras, girando, dándole la vuelta, rotando, digamos, que no o sea, volteando, todo ese tipo de juegos, o incluso hasta deslizando, ¿no? Cuéntanos un poco también esta parte de proceso.
Sí, es que el papel de croquis da mucho juego, ¿no? Entonces, lo que te permite son utilizar operaciones muy sencillas, que son simplemente, pues, eh, trasladar, girar, cambiar la escala, voltear, Ujú, superponer, duplicar. O sea, que son ujú, cosas como que ahora estamos acostumbrados a utilizar programas informáticos, ¿no? Y decir, esos son todos los comandos de AutoCAD, ¿no? Pero, a ver, lo primero que tienes que hacer es dibujar, ¿no? Y, claro. y como encima pues tengo la mala condición de ser profesor de dibujo, pues nuestros alumnos siguen trabajando con papel de croquis y con portaminas, entonces pues no se lo creen, ¿no? Dicen, bueno, esto es una cosa Ujú, como del siglo XX o XIX, pero ya esto no se utiliza, ¿no? Entonces sí, es ujú, divertido porque, por ejemplo, esa las dos obras que se hacen al final después del rosetón de Guetaria, pues ese es el wash que se hace al final, que es como una W tumbada y que luego se convierte en el óleo que tenéis ahí, que está mostrando ahora a María. Y cuando lo contaba en las vistas guiadas, digo, bueno, pues esto mismo, girado 90 grados, te sale aquello. Y la gente decía, ¡hala, claro. es verdad! ¿No? Entonces era bastante sorprendente, ¿no? Que parecía que la gente no se había dado cuenta de ese tema, de ese tipo de cosas, ¿no? Que es algo que el ojo lo tienes más acostumbrado cuando estás acostumbrado a trabajar quizá por la deformación de arquitecto, ¿no? Pero Ujú, que no tanto el público general, ¿no? Entonces, ujú. quizás esas cosas a las cuales a veces no reparas, pues si hemos ayudado para acercar a la comprensión del proceso de trabajo, pues bienvenido sea. De hecho, Ujú. he amenazado llevar a los alumnos a finales de mes. Yo ya he llevado algunos cuantos, ya he llevado algunos cuantos y me han contado varios que también se han ido por su cuenta. Y algunos de los que se iban por su cuenta comentaban como que de pronto han encontrado un palazuelo muy cercano a ellos. Ujú, Pese a ujú. los años pasados, pese a educación en algunos aspectos distinta, pero ellos decían, oh, es que veo algunos de los dibujos y es parecido al que tengo yo en mi muguruza. Ujú, Entonces de repente claro, han visto y dicen, ostras, si esa persona hacía esos dibujos y tal, e incluso algunos dibujos que nos ha comentado mucha gente de, ostras, qué sorpresa de dibujo, es un poco feo, un poco... Dices, "Oye, son dibujos, cuando él no dibuja para su familia, con unas cartas claro, o dibuja para él, pues claro, no es lo mismo que un dibujo finalista que enseñas a un cliente o demás. claro. Entonces, Bueno, que expones incluso en la obra, ¿no? No, exactamente, esto no se suele exponer, claro. exactamente. Entonces muchos alumnos han visto como si esta persona dibujaba así, que tiene algunos dibujos parecidos a mi muguruza, mira dónde ha llegado. Tengo posibilidades. Todos podemos ser Todos palazuelos. podemos ser un palazuelo en potencia. No, no, Palazuelo es único, o sea, eso está claro, pero yo creo que Palazuelo ahí es está. único, pero anima a muchos alumnos a ver Mm, que muchas de las cosas que ellos hacen tienen también un ujú, porqué, que no es un capricho del claro, profesor de un momento dado. Que dices, no, no, o claro. sea, realmente muchas de las cosas que pedimos en las escuelas o sea, están pensadas, no es porque hemos tenido así un día y tal. Entonces, Un día difícil. un día complicado. Entonces, que ellos vean algunos de los dibujos, pues parecidos a los que hacen en análisis o detalles constructivos de construcción y demás del periodo de Palazuelo, que es de la parte de sus años de formación en la Escuela de Ujú, Arquitectura de Oxford, pues para ellos es como, pues mira, hacía cosas parecidas. claro, claro, ¿no? Porque al final, mira, voy a enseñar, no sé si se va a ver bien, este de ahí los detalles constructivos, no sé si se ven bien en pantalla, pero yo creo que todos y todas hemos tenido alguna vez un panel dibujado, si no así, era su primo hermano, ¿no? Para análisis bueno, para análisis no, pero para geometría o para dibujo arquitectónico, para expresión arquitectónica, ¿no? Yo creo que, o construcción incluso, está ahí todo, ¿no? Yo creo Sí. que ahí se ve Sí, claramente, ¿no? sí, de hecho Eh, es que mañana vamos a empezar a dar precisamente escaleras en clase. O sea, pues, viene muy bien traído precisamente, pues aquí pero, están, aquí están. pero más que nada es que también hablamos de que el dibujo por un lado es conocimiento y otra cosa es comunicación, ¿no? Entonces, Claro. por una parte cuando haces croquis, tú eres el propio cliente, o sea, es para tú entender lo que quieres hacer y plasmarlo de alguna Ujú, manera. Y él era muy celoso de toda esta parte de la obra. Entonces, nunca se había claro, expuesto, o se había expuesto muy poquito la exposición que se claro. hizo en el MACBA y luego en el Guggenheim de Bilbao.
sí traía bastante croquis, era la parte de Ujú, que hicieron Teresa Grandas y Borja Villel, pero generalmente lo que se suele utilizar es obra terminada, ¿no? Y además él era, ujú, siempre intentaba hacer las obras como muy acabadas, o sea, que borraba casi todo el esfuerzo, ¿no? Y las ujú, maquetas estaban casi sin memoria, o sea, no se ve el material sufriendo, ¿no? O sea, se ve como muy ujú. terminado. Hay algún arrepentimiento en algún cuadro, pero o Muy sea, siempre lo poco. intentaba ocultar, ¿no? Entonces, claro, enfrentarte con dibujos que no estaban hechos para ser vistos, pues Ujú. claro, te llevan la sorpresa. Ujú, ujú. La verdad es que yo, vamos, a mí, que obviamente mis dibujos que están ahí en la carpeta, ¿no? Guardadas allí, ¿no? De primero, que era un poco también lo que contabas tú en tu artículo, ¿no? Teresa, esta cosa de cuando os llega esa carpeta de Oxford a las manos y decís, pero sí, esto lo tenemos también todos, ¿no? Nosotros, esto también es muy bonito. Del armario con los dibujos de análisis de formas o el proyecto que te ha quedado ahí niquelado, ese detalle constructivo que te ha costado mogollón, que lo tienes ahí guardado como oro en paño, pues claro, nosotros sí que Ujú. encontramos la carpeta de él, de los años que estudió en Oxford, y estaba junto con la de su hermano que sí que estudió en la escuela en la Politécnica. Y estaban las dos carpetas ahí en lo alto de una estantería llenas de polvo y telaraña, con los nombres full, y dijimos, mira, la hacemos muchos. Claro, pues es que yo creo que estas cosas también, como dices tú, Teresa, ¿no? Pues acercan mucho a cualquier estudiante que pase por allí, nos sentimos todos pues muy reconocidos, porque al final hemos pasado por el mismo, ¿no? Por ahí, por el mismo camino, ¿no? Sí, sí. Hablando un poco también de su hermano, ¿no? Me gustaría mucho que nos hablarais de este proyecto del Castillo de Monroy, ¿no? De este proyecto que hacen conjuntamente. No sé, contadnos vosotros cómo es este proyecto. Voy a ir buscando las imágenes mientras tanto. Vale, Contalo, Teresa, si bueno, quieres. sí, sí. Hay como una explicación como novelada, si quieres, ¿no? Que es cuando él Ujú, ya tiene o sea, ha hecho los dos grandes viajes, hasta en Oxford, hasta en París. O sea, en uno se ha formado, en el otro se ha convertido en un artista famoso y además tiene ya unas ventas muy buenas en el mercado del arte. Y ujú, decide volver y compartir con los suyos todo el conocimiento que ha vuelto, ¿no? Que ha adquirido, ¿no? Que sería un ujú, poco la visión un poco, no sé, prometeica, ¿no? Que el héroe que vuelve después que ha transformado con un conocimiento y que quiere compartir el fuego con la ujú, pobre gente, ¿no? Pero luego hay otra explicación menos poética, más llegada al suelo, ¿no? Y que de hecho entronca un poco con el Imprescindibles que se hizo hace poco en la 2 sobre Ser, ujú, porque entronca con la época en la que Ser hace la Fundación MAID en Saint-Paul-de-Vence, en la ujú, Costa Azul de Francia, para los galeristas MAID, que son los que él tiene en París. Y la idea era hacer, como se hizo de hecho, el museo y además unas habitaciones para artistas que iban a estar alrededor. Entonces a Palazuelo le iban a construir viviendas al lado de las de Braque, a las de Calder, a las de Miró. Y él decidió que no, era su idea de cómo afrontar la actividad artística. Entonces recondujo aquello hacia un anuncio en la prensa que vendían un castillo en ruinas en una población de Cáceres. Y encima se le propone a los galeristas y los galeristas dicen que sí, que no hay ningún problema, que ellos se lo costean. Entonces, además, todo bien. O sea, todo fenomenal. claro, entonces compra el castillo y lo reconstruye durante 10 años con su hermano. Ujú. Entonces es muy divertido porque ves los planos y en los planos pone arquitecto Juan Palazuelo, cliente Pablo Palazuelo, ¿no? Pero sin embargo los planos pues están hechos a dos manos, o sea, tanto él como ahí de hecho se ve la zona en la que él va a pintar, entonces sale ahí un dibujillo con un caballete en la imagen abajo a la derecha en la que saldría él dibujando, ¿no? Espera, Sí, a sí, ver si lo encuentro. Sí, está aquí, ahí, está ahí, aquí. sí, sí. Es Es que se para ve muy chiquitito. acercarlo a cámara. Un poquito Sí. más hacia el otro Ay, lado, no. María.
¿Dónde tienes el dedo? Ahí estás. Ahí muy bien, ahí muy bien. Perdón, Entonces, entre que no veo y está al revés, pues la estoy no, liando, no lo pasa nada. siento. Pero vamos, esa sería un poco la historia. Entonces, es una época que es corta, pero muy fructífera, porque él además se dedica a estudiar todos los dibujos tántricos, la parte del tantra, del yantra. Empieza a hacer unos dibujos muy fluidos en los que la línea y la figura y el fondo se empiezan a entremezclar, ¿no? Y terminó la reconstrucción, que además hay una foto de él visitando la obra, así con cara circunspecta, pero una vez que termina ya no le interesa. O sea, ya había acabado eso y en teoría iban a vivir los dos hermanos allí, se iban a hacer en una torre un ascensor para cuando fueran mayores y esas cosas. Pero nada, decidieron que ya aquella etapa emocionante había pasado y que era mucho mejor vivir en Madrid. Bueno, pues oye, a ver, cada uno, pero tampoco me parece mala idea, ¿eh? No. Lo de, lo de vivir en Madrid. De todas maneras, es un proyecto precioso, ¿no? Que me ha encantado que nos lo contarais. Y voy a preguntaros por otro, ya que tenemos también el maravilloso texto de Ángela García de Paredes y Ignacio García Pedrosa, a que nos habléis del proyecto del Auditorio Nacional, ¿no? ¿Cómo colabora Palazuelo en ese proyecto? Porque además es muy bonito ver ahora que de hecho en el Auditorio Nacional están colgados las gráficas de Pablo, o sea, con obras de Pablo Palazuelo. Es muy bonito cómo hacer esta conexión mental, ¿no? Es precioso. Contadnos un poco este proyecto de García de Paredes y Pablo Palazuelo. La colaboración, perdón, no el proyecto. El auditorio es de García de Paredes, no En este no participo. perdón, en ese no participo, pero sí que nos contéis esa conexión para ese proyecto. Surge a raíz o sea, la conexión es como falla, ¿no? O sea, que a través de las diferentes familias y demás, y él además siempre está muy interesado en la música, en intentar traducir los dibujos a música. Entonces, de hecho, la gente que vaya o sea, hay un vídeo en la exposición y hay una música inquietante y esa música procede de una traslación de un dibujo a música, ¿no? Pero lo que quería sobre todo era eso, que pensaba que todo lo que estaba relacionado con la música era parte de su obra. Entonces, al principio hay una sala de conciertos, hay una serie de dibujos que se llaman Sala C, que es la sala de conciertos, y intenta hacer un panel. Y al hilo de lo que decíamos de reutilizar o transformar proyectos anteriores, pues hay un proyecto anterior para Paredes y Pedro, no, perdón, para Antonio Corrales y Monezún, que me estoy liando yo, y para un edificio de oficinas del Banco de España, que está justo delante. En el catálogo también aparece. Pues él reutiliza y cambia también, o sea, utiliza la misma geometría pero cambia la forma, ¿no? Y entonces al principio se centra en hacer un mural para una de las salas de conciertos y finalmente decide que el mejor lugar sería, aprovechando los balcones que dan a la Plaza Hafter, me parece que se llama, que es la plaza, la alzada norte del Auditorio de Madrid, ahí estamos, que esa es la maqueta. Lo que intenta es decir, bueno, pues en la planta noble, como tiene unos balcones muy grandes, vamos a poner unas esculturas. Entonces al principio son esculturas que ya tiene hechas, las coloca directamente, pero luego ese proyecto va cambiando y lo que hace son figuras metálicas que se arriostran a los límites del lugar, ¿no? De hecho, de ahí salió uno de los motivos, es el tarjetón, ¿no? Que era este es uno de los motivos que se utilizó para ese proyecto. Ahí Teresa lo está enseñando. Y luego fue divertido porque la maqueta más definitiva es la que está ahí, la que acabas de enseñar, María. Y fue divertido cuando estábamos haciendo el montaje y me llamaron los de la transportista y decían, me han dicho que hay que hacer una caja para una maqueta pero la maqueta mide 244 centímetros de largo, ¿es cierto? Digo, sí, es una maqueta, sí, es correcto. Yo tengo que decir... 2 metros y pico no... No, oye, yo tengo que decir que a pesar de que nos lo habíais contado como 50.500 veces, lo de los 2 metros de maqueta, lo de todo, no fue hasta llegar allí y ver semejante maqueta que yo fui consciente de esa dimensión y, bueno, no me extraña nada que los montajistas dijeran, oye,
¿Esta caja de qué? ¿Cómo vamos a hacer una caja de 2 metros, ¿no? O sea, es absolutamente impresionante la Es que, maqueta, ¿no? Esa pedazo de obra. o sea, sí que tampoco es muy normal enseñar maquetas de trabajo. A ver, nosotros como Ujú, arquitectos se hace durante la carrera y luego después como una cosa normal, pero no suelen ujú, mostrarse fuera. Entonces, del ujú, mismo ujú, proyecto este, o sea, están maquetas esta y ujú, la pequeñita, que es una ujú, maqueta así de pequeñita, muy ujú. chiquitina. Muy Entonces, chiquitita, ahí en sí. la exposición muchas maquetas, que tiene muchísimas más. Pero ver esas Ujú, maquetas de trabajo en las que él, evidentemente, las grandes esculturas no las hacía él físicamente, pero el discutir sobre una maqueta es mucho más fácil. Entonces, ujú. todas esas maquetas de trabajo que están ahí expuestas como si estuviesen en una bombonera, en una cajita ahí iluminadas, y que la verdad es que en Icon ha hecho un trabajo espectacular con la exposición. Ujú, O sea, la gente que ujú. conozca el espacio va a verlo completamente cambiado. Se va a entender. Os habéis dedicado a despistar a la gente, os diré, ¿eh? Porque no se reconoce absolutamente nada. No, no, estamos el tema del laberinto, lo hemos metido mucho en el proyecto. Sí, ¿verdad? Oye, pero el efecto lo causa, ya lo veréis cuando vayamos a verla, porque la verdad es que es impresionante. Y otro tema que ya nos contaréis allí son los colores, pero de eso yo creo que vamos a hablar allí mejor, Mejor, mejor. que se ve mejor que Sí. explicarlo en abstracto, ¿no? También hay otra faceta que, bueno, es muy, muy concreta, pero esta faceta no como de diseño doméstico, ¿no? De que también le interesaba esa escala. Contarnos, porque esto yo tampoco lo sabía para nada, ¿no? Obviamente cuando empezamos a trabajar contigo, Gonzalo, en su momento, y ahora que lo hemos visto más, contarnos esta faceta suya de este diseño doméstico. Voy yo, vale. Tú, te toca a ti, Gonzalo. Vale. No, es que lo que queríamos era intentar terminar con las dos escalas, ¿no? O sea, con la Ujú, escala urbana y luego la escala doméstica. La escala ujú, doméstica era la de cierre, digamos, ¿no? Porque ujú, precisamente es la que no se circunscribe a ningún lugar. Entonces, ujú, ahí hay otros proyectos para lámparas, que además era muy divertido, ujú. porque cuando hemos hecho visitas guiadas, la gente nos decía, pues no le pega nada que haga estas. Es un comentario bastante usual. Las lámparas no le Ujú, pegan nada. Y ujú, hay unos proyectos para unas mesas también, que los sobres ujú, son de cristal y sin embargo las patas serían las formas que él hace como arquetipos, pero ujú, son las que sustentan ese sobre, ¿no? Que esos son esos dos ujú, proyectos. Y también hemos llevado, no en el catálogo, porque en el catálogo lo hemos intentado rodear de una forma un poco más coherente para una persona que no haya visto la exposición, ¿no? Entonces ahí estaría ujú, también, en la exposición sí están la alfombra de Bank Inter, pero que sin embargo en el ujú. catálogo obviamente va, como con su nombre indica, pues dentro de Bank Inter. En Bankinter, claro. Efectivamente. Pues la verdad es que yo diré que no sé por qué, quizá es por el tamaño, es por la escala, ¿no? Quizá no le pega por la escala, porque todos tenemos quizá en la cabeza este palazuelo, ¿no? Inmenso, en 3 dimensiones también, con esa, por ejemplo, con la escultura del Museo al Aire Libre, ¿no? Que está en castellana, o todas estas cosas como grandes y no le pega, o quizá mentalmente bajar a esas Otra dimensiones, ¿no? escala, la opuesta a tamaño tremendo, más allá de las del Museo al Aire Libre, que era el proyecto que nos salió para el cierre de la M30 en la zona de Cierto. los arcos. Entonces, todos los Ujú, dibujitos esos que hay, que no salió adelante, fue una pena, aunque luego sí que se derivó en ujú. una serie de esculturas, que se aprovechamiento siempre, Todo cualquier aprovechamiento, cosa todo como esa. aprovechado. Entonces, de esos hay un montón de dibujos y realmente esto es Ujú, un proyecto urbano. O sea, la escala ujú, es completamente urbana, son piezas de gran tamaño ocupando un gran espacio urbano libre. Entonces, claro, o sea, es que es increíble el tamaño que tiene. O sea, eso sí ujú, que sería el otro ujú, extremo de la escala, ¿no? De la obra de Palazuelo. Una ujú. pena que no. La verdad es que sí, pues una pena, la verdad, no tenerlo realizado. Pero bueno, lo que sí tenemos en el catálogo es la selección de la obra que sí está realizada y donde se dice dónde se pueden visitar y sí se pueden visitar algunas, otras no se puede. Pero bueno, por lo menos están aquí localizadas, ¿no? Para que quien quiera pues pueda echarle un vistazo, ¿no? Que también es muy bonito, ¿no? Ver esta parte arquitectónica con
concretada, ¿no? O concreta en un espacio físico habitable, ¿no? Que es verse, ¿no? Envuelto, ¿no? Por ejemplo, pues en el mural de la Torre Picasso, que no hemos podido ver ninguno, pero que esta cosa tan enorme, solo de imaginarla y de ver esta fotografía hecha como está hecha, la verdad es que impresiona, ¿no? O sea, esta ¿El escala mural de la Torre Picasso no lo llegamos a ver, Gonzalo? yo no lo vi, o sea, yo no lo he visto jamás en la vida. Yo por lo menos intenté ir a sacar fotos y me echaron a patadas, con perdón. No, pero Bueno, verlo sí, no hacer pues la foto, verlo así de soslayo, así. Sí, bueno, pero es Lo que digo, un poquitín ahí de costadillo. yo me acuerdo del guardia jurado que venía contra mí, entonces Eso no me sí. acuerdo mucho, básicamente. bueno, pero esto también es muy de arquitectos y de arquitectas, ¿no? El colarse, entre comillas, en los sitios e intentar ver las cosas, aunque no te dejen. Pero bueno, sí, estamos siempre al límite de la ley, estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy bonito por lo menos tener esta recopilación de las obras, ¿no? Construidas. Gonzalo, Teresa, que sepáis que entramos en los últimos 5 minutos de la sesión. Yo no quiero dejar de agradecer, pues por supuesto, ya lo has hecho Gonzalo, pero bueno, lo digo así ordenadamente y que no se nos olvide nadie. Por supuesto, agradecer a la Fundación Pablo Palazuelo por permitir tanto ese primer trabajo que pudimos hacer, ¿no? de tu libro, como este que tenemos ahora, la exposición y este maravilloso catálogo, por supuestísimo a la Fundación ICO. Ahí la publicidad es que me encanta porque yo no tengo que hacer nada, lo hacen ellos, es maravilloso. También, por supuesto, a la Fundación ICO, a todo el equipo de la Fundación ICO, porque es la verdad maravilloso cómo trabajan, ver esa profesionalidad, ¿no? Y esa maravilla de exposición que ha tomado cuerpo en ese espacio. Por cierto, no os la perdáis, están los horarios y todo disponibles, pero ¿hasta qué día exactamente está? Lo digo para que todo el mundo se lo apunte en la agenda. ¿Os lo sabéis? Que yo El ahora 7 de mismo mayo. se me ha olvidado. Hasta el 7 de mayo está disponible. Iremos antes, por Hay supuesto, tiempo. nosotros, a hacer la visita con el club, pero no lo quiero dejar de decir. También quiero, por supuesto, agradecer a Gráfica Futura, en concreto a César Ávila, que ha sido el artífice gráfico de este maravilloso catálogo, y a nuestros queridos amigos de la Troupe, que se han encargado también de hacer un trabajo de fotomecánica maravilloso. Bueno, y Artes Gráficas Palermo, que han impreso el libro. O sea, quiero decir aquí, esto es todo un trabajo en equipo, que ha sido fantástico poder contar con todos ellos y con todas ellas. Gonzalo, Teresa, yo no sé si se me olvida algo o alguien. Por supuesto a vosotros dos, claro, sin vosotros dos esto es imposible, pero sí, que no se nos olvide nadie de todo este gran equipo que hemos formado para este proyecto. Bueno, Juan, ¿y tú? Bueno, no. Juan y yo, ¿vale? Que Juan nunca quiere salir, pero está aquí, que lo sepáis, está aquí detrás de la cámara, pero nunca se asoma. Hola, Juan. Yo ahora le traslado vuestros saludos y vuestros abrazos. Y nada, yo solamente os quiero preguntar que nos hagáis un spoiler de esa exposición que está también a punto de abrir dentro de nada, el 29, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde? Contadnos, Pues ¿cómo es sí. esto? Bueno, el 29 si todo va bien, porque todavía estamos terminando los planos. Irá bien. El 29 de marzo, Pablo Palazuelo, Método Geométrico, en el Museo Universitario de Navarra, obra de Rafael Moneo. Toda la planta -1 entera solamente Palazuelo. Y se estrena el día 29 de este mes. Y está abierta el 29 de marzo y va a estar abierta hasta el día 3 de septiembre, o sea que todo el verano. O sea que sé que bueno, según o sea, hay tiempo de sobra, hay una excusa para ir a Pamplona. Exacto, no hay excusa para no ir a Pamplona. Vamos, hasta septiembre. Palazuelo en Madrid y verano a Pamplona. Exacto, Palazuelo todo el año, o sea, Sí. todo en toda temporada. O sea, Bueno, me parece fantástico. Yo quizás San Fermines lo intentaría evitar, pero quitando eso, bien. Bueno, sí, pero eso depende cada uno. Oye, Claro, igual, y la gente se anima, o sea, oye, que es fenomenal. Oye, Teresa, Gonzalo, ha sido una maravilla estar con vosotros esta tarde. De verdad, disfruto muchísimo. Me quedaría otras 3 horas aquí hablando de Palazuelo. Tendremos oportunidad de hacerlo en la próxima visita guiada que vamos a hacer. Y ahora ya no me acuerdo de la fecha. Qué locura. Pero ¿Qué de abril? Es en abril, sí, es la última semana de abril. Lo haremos el viernes de la última semana de abril. Sé que está ahí, pero bueno, que lo vamos a anunciar como todo lo anunciamos en el club para que no os perdáis nada. Y además, como se va a quedar grabado, pues lo podéis ver cuando queráis.
básicamente. Genial. Ya sé que los directos los veis cuando podéis, si podéis. Así que os mando un abrazo enorme. Teresa, Igualmente. Gonzalo, un abrazo Besazo. a todo el mundo que ha estado ahí detrás. Un besito muy fuerte. Y Beso. por cierto, nos vemos mañana, que mañana vamos a celebrar los 3 años del Club de Lectura. ¡Feliz Aquí cumpleaños! todos juntos y todas juntas. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Nos vemos mañana. Un beso muy fuerte, Gonzalo, Teresa, gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Chao. Chao, chao.